Buenos días, buenas tardes y buenas noches también que los saludos desde cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y el día de hoy no estoy sola, estoy con mi amiga y colega Paola. Di hola, Paola. Hola chicos de Hablas Guadas. El día de hoy tenemos, digamos, como una plática entre amigas sobre una temática en particular que va a ser la censura literaria desde nuestra experiencia siendo docentes jóvenes, ¿no? Cómo nos ha ido y cómo la estamos percibiendo y qué situaciones no hemos tenido que vivir. Y bueno, para comenzar, primero cuéntanos un poquito, Pau, sobre tu experiencia de cómo surge, ¿no? Este tema de la censura literaria. Hola Guada, hola a todos los oyentes de nuevos. Bien, a ver, en este caso de cómo surge este tema de la censura literaria, es que se debe decir que Guadalupe y yo recientemente hemos estado en mucho contacto, en mucha conversadera, hemos estado hablando pues de diferentes libros que ella está leyendo, que yo estoy leyendo. También tenemos pues una lectura conjunta y este tema de la censura literaria, pues Guadalupe es una experta porque me parece que tu tesis va con relación a la censura y surge también por un estado de WhatsApp tuyo donde Ajá. yo te comento porque yo también tengo de un modo u otro dentro de mi experiencia docente, no ahorita, pero sí hace 2 años, sí, hace 2 años más o menos atrás, o casi tres, sí viví lo que es en este caso la censura literaria. Entonces yo le dije, pues Guadalupe, hay mucho que contarte y de ese modo ha nacido la entrevista de hoy. Exacto, tal cual. Todavía no doy más spoiler porque recién estamos empezando. Exacto, tal cual. Y bueno, la verdad que nuestras experiencias han sido muy similares, digámoslo así, porque surgen en entornos, ¿no? Que nosotros, digamos, conocemos y pensamos que de alguna forma tienen que las personas expresarse un poquito más, ¿no? Hablar sobre este tema, sobre las situaciones que a veces nosotros también tomamos como normales, ¿no? Decimos, bueno, a veces los padres, los adultos, la gente de nuestro alrededor siempre está con ese término de hay libros que no debemos leer o tener cuidado con lo que leemos, especialmente se lo escucho yo, a veces cuando voy en el carro o cuando voy por ahí, los adultos comienzan a comentar así de la nada, ¿no? Es que la gente debe tener cuidado con lo que consume, con lo que lee en particular. ¿Y qué piensas tú, Paola, con respecto a esto, ¿no? De los adultos categorizan de que hay que tener cuidado con lo que uno lee o con lo que uno consume. Bueno, en realidad es bien conocido y bien sabido, pues que los adultos, por estar en ese rango, en ese estatus de ser mayores que nosotros, por haber vivido más, por tener esta experiencia, como que siempre están pues alerta, a la expectativa, y siempre surge quizás ese no rotundo, esas prohibiciones de que cuidado con lo que lees, y realmente pues en nuestro tiempo que estamos actualmente los adultos, nosotras deberíamos abrirnos más y en este caso poder leer de un todo un poco, pero eso sí, pues siempre siendo conscientes, siempre investigando y ver si en este caso nos dejamos influenciar o no, porque yo puedo leer un libro que quizás sea muy censurado, criticado, muy comentado, pero al final quien va a mostrar una opinión, ya sea a favor, en contra o tibio, va a ser uno. Entonces cada persona forma su propio criterio. Y en vez de decir no, en vez de estar criticando, en vez de estar prohibiendo, creo que se debería, creo que considero que se debería en este caso permitir que la persona explore y que juzgue por sí misma. Exacto. Especialmente creo yo, como tú comentas, ¿no? De que las personas debemos tener las herramientas para cuestionar, reflexionar y analizar el contenido que siempre consumimos. Porque, como tú dices, ¿no? Los adultos están como que muy estigmatizados con, es que no debes leer esto, no debes consumir esto. Y es como que el no, no, la prohibición de alguna forma genera cierto gusto en ciertas personas. Mua. Porque mientras más prohibido, más nos llama la atención. Es la realidad. Llama mucho la atención porque uno se pregunta, ¿por qué no? O sea,
que esa necesidad de que tiene un grupo de adultos, un grupo de personas no grandes o académicas o que tienen, digamos, un grado específico, profesional, como que dices, ¿a qué se deberá eso, no? Y uno busca las razones, los motivos, las causas y uno comienza a explorar. Pero algo que también estamos olvidando a veces es el hecho de que se deben brindar ciertos espacios para que la gente pueda expresarse, ¿no? Comunicarse. Hablamos de pensamiento crítico, pero no somos capaces de brindarles las herramientas a las personas o los elementos para que puedan cuestionar. ¿Qué van a cuestionarse al final? Todo lo que consumen es lo mismo o de alguna forma no nos permite reflexionar, preguntarnos, cuestionarnos. A veces, bueno, nosotros hablamos, ¿no?, de la literatura y bueno, también hay que enfocarnos un poquito a, por ejemplo, nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Ambas somos docentes y bueno, desde la universidad, ¿no? Hemos tenido a veces ciertas conversaciones con algunos docentes. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo un docente que también fue mi jurado. No vamos a mencionar el nombre por respeto al profesor. Amamos. Y justo nos comentaba que a él justo lo retiraron por recomendar un libro de literatura peruana. Y a mí, por ejemplo, también me ha pasado de que a veces yo siempre digo, ¿por qué las alumnas no pueden o los alumnos no pueden leer, por ejemplo, Ave sin nido, a pesar de que es un clásico de la literatura peruana? Porque a veces no se puede leer tradiciones peruanas. Incluso yo he escuchado últimamente esto de que en los colegios no se debe leer Mario Vargas Llosa. ¿Qué piensas de eso, Paola? Lo que comentas en realidad es muy fuerte porque sabemos que Mario Vargas Llosa tiene obras muy potentes. Mira, Guada, yo te voy a comentar algo. En mi caso, ¿no? Mi amor por la literatura nace en la secundaria y yo tenía un profesor que me enseñó 3 años secundaria y, perdón, el curso de comunicación y su autor favorito era Mario Vargas Llosa. Entonces, yo desde que estoy, desde la edad de 13 años, ya leía a Mario Vargas Llosa, él nos hizo leer Pantaleón y las visitadoras. Entonces, ¿te imaginas? O sea, una adolescente de 13 años leyendo Pantaleón y las visitadoras, alto contenido, alto contenido. Y la verdad que sí, o sea, a mí me gustó la obra, incluso porque yo la leo porque el profesor siempre nos agrupaba y a cada grupo le tocaba una obra en específico. Entonces en el bimestre éramos quizás 5 o 6 grupos y bueno, se exponían 6 obras. Y en ese tiempo que yo estudiaba sí era mixto, pero las aulas eran mujeres en la mañana y hombres en la tarde. Así era cuando yo estudiaba. Y entonces nos hizo leer Pantaleón y las visitadoras. Incluso cuando yo la leí, me asombró bastante el tema, por ejemplo, de esta especie de prostíbulo que se da para satisfacer las necesidades sexuales de todos estos soldaditos. Entonces imagínate, una chica de 13 años, entonces en su momento no le he cuestionado al profesor, no lo he visto, pero yo nunca lo vi como un tabú, nunca lo he visto como que, oh, eso no puedo leerlo, no. O sea, se dio esa pauta. Y después ya he continuado leyendo Vargas Llosa, leí, por ejemplo, Las travesuras de la niña mala, que, que también es alto contenido. Leí La guerra del fin del mundo, que el contenido no tiene nada que ver con lo sexual por ahí. Y traté de leer El sueño del Celta, que fue la obra con la que ganó el Nobel, pero no pude pasar. Ya en otro momento, o sea, no pude pasar, creo que me leí como unas 30 páginas y no pude avanzar más, pero ya en otro momento la leeré. Entonces, pero a eso voy, o sea, ¿te imaginas una adolescente de 13 años que está en ese proceso, cambio físico, cambio hormonal, el tema de la mente, pensamientos, o sea, y ojo, no era solo yo, éramos unas 5 estudiantes más que estábamos leyendo esa obra y nunca el profesor dijo, no lo van a leer por eso y el otro. Claro que sí hubo unas ciertas advertencias, pero no se nos vetó, no se nos censuró, no se nos dijo no. Ahora, claro está que en el tiempo actual, considero yo, que siempre cuando se va a recomendar un libro, también siempre hay que dar ciertas indicaciones, nunca está de más, ¿no? Porque siempre es bueno también al estudiante como decirle, mira, posiblemente te encuentres estos temas, ¿no? Pero siempre con orientaciones. Pero yo creo que cada persona puede en este caso decir, ojo, tenía 13 años, no es que tampoco era una adulta todavía, era una adolescente. Pero veamos, por ejemplo, en este caso como un profesor, y no era un profesor joven, era un profesor
nombrado, un profesor quizás que estaba en sus 40 y normal, o sea, no había ningún problema. Pero ahora yo, ya desde que he comenzado mi experiencia laboral, ya me he encontrado con censuras, que todavía no lo voy a decir porque creo que ya vendrá otro momento para ir contando las experiencias, ¿no? Pero eso por mi parte. Mira, qué interesante, ¿no? Que tú hayas tenido una experiencia bastante particular, ¿no? Un docente fanático, o más que todo, que ame, ¿no? La literatura de Mario Vargas Llosa y de alguna forma, más que todo, transmitía esta cultura por las obras peruanas, porque también es un premio Nobel, ¿no? Y uno por cultura general también tiene que conocer, es que no podemos tapar el sol con un dedo, o sea, no se puede. Y creo yo que también el hecho de aprender sobre estos autores nos permite también conectar con nuestra propia cultura. Mario Vargas Llosa también habla muchísimo del Perú, de lo que pasaba durante la guerra, cómo esta situación, ¿no? De las mujeres, de los varones, cómo era culturalmente hablando, ¿no? Vemos unas situaciones bastante críticas en donde vemos que lo único que la gente desea es como que olvidar que están en la guerra, que están en conflicto. Entonces buscan ciertas acciones o situaciones que, digamos, los hagan escapar de esos momentos que obviamente son tristes de vivir, ¿no? Y eso es, digamos, un poco de lo valioso que también tiene Mario Vargas Llosa, porque obviamente es un premio Nobel y tiene muchas cosas. Yo no soy fan, tú lo sabes, pero hay libros que me gustan más que otros. Entonces, es algo chévere, ¿no? Porque a veces, a pesar de que diversos lectores tengamos gustos diferentes por un autor, nos permite más que todo comentar, ¿no? Y justo como tú también mencionas, ¿no? Comenzaste a leer un libro y luego de repente tú comenzaste a tomar el gusto y del mismo autor también tú puedes decir desde tu perspectiva ahora de adulta, decir, ok, este libro a mí no me gustó por tal motivo, pero este libro sí me gustó y lo puedo recomendar. No siempre, a veces porque sea un premio Nobel o porque nos lo recomiendan, siempre va a gustar. Y creo que también, como tú dices, ¿no? Actualmente las personas, creo yo, de ahora se han vuelto muy hipersensibles a todo, como que tratan de proteger a todo de todos. Es como que piensan de alguna forma, creo yo, que mientras más se prohíbe, mientras más cerrada esté la idea de que ciertas cosas se pueden consumir, más tienen este concepto de que así puedo proteger a las personas que yo quiero, cuando en realidad se les está limitando, ¿no? La capacidad en este caso de poder dialogar, de poder conversar con otras personas, porque incluso las personas mayorcitas a veces te comentan de los libros, o sea, de clásicos, y tú sabes que son personas que tú dices, wow, ni yo me leo tantos libros, pero esas personas literalmente, o sea, leen bastante. Incluso las personas mayorcitas tienen esos crucigramas que llenan de escritores, que llenan de palabras que yo nunca he podido llenar ni uno ni la mitad. Y, o sea, da mucho que decir porque la lectura nos permite eso, ¿no? Ampliar nuestro vocabulario, ampliar nuestra mente y conocer mucho más. Ahora, ¿qué pasa con la actualidad hoy en día, no? Con estas situaciones que hemos visto ahora. Por ejemplo, a mí también me pasaba, tú sabes, yo estudié en un colegio de mujeres y en los colegios de mujeres, digamos que la censura sí se nota más, sí se nota mucho, creo yo. Más que todo porque siempre se ha dicho esto de que las señoritas no deben leer cierto tipo de libros. Por ejemplo, en mi colegio siempre estuvo prohibido muchísimo cuestionar a la iglesia. Siempre fue como algo que jamás debió pasar, jamás debió suceder. Nadie tenía que conocer nada. Por ejemplo, yo conocí sobre la Inquisición, yo conocí todo eso cuando ya terminé el colegio, o sea, cuando me puse a explorar recién. Y también, por ejemplo, hablar sobre política en mi colegio estaba prohibido. O sea, hablar, digamos, no sé, de las elecciones, incluso, o sea, como tema natural, como parte de la sociedad, decían, digamos, vamos a estar en elecciones, ustedes próximamente van a votar cuando tengan su DNI azul. O sea, antes se quedaba en eso de que iban a votar en tu DNI azul. Nada más, pero nunca había un debate, digamos, sobre las cuestiones políticas, sociales. Incluso recuerdo que se quitó de los colegios el curso de filosofía, porque consideraron que era demasiado, no sé, era demasiado, era mucho. Por ejemplo, ahí que tenemos, Paola, por ejemplo, el hecho de que se haya censurado un curso, que se haya quitado. ¿Cómo fue tu experiencia, por ejemplo, en filosofía y qué te brindó, no? Por ejemplo, desde el punto de vista de filosofía para la literatura. Guada, antes de ir con el tema de la filosofía, quería hacer un paréntesis, porque no puedo dejar de decirlo. Lo último para cerrar con Vargas Llosa. Mira, y ahorita, porque he estado pensando mientras te escuchaba, que yo he leído obras fuertes de ese autor, porque Pantaleón y las visitadoras, Las travesuras de la niña mala, y no sé si fue en mi último año de la secundaria o ya en inicios de la universidad que me leí Las cinco esquinas. ¿Qué tal?
que, que también es alto contenido. Pero vale decir que la censura no tiene que ir solamente quizás por la parte sexual, y justamente ya tú estás tocando puntos muy buenos de tu experiencia en el colegio. Como dices, por ejemplo, para mí es nuevo, de todas las conversaciones que hemos tenido, sí nos habías contado más o menos cómo había sido tu experiencia en el colegio que habías estado, pero no sabía, por ejemplo, que no te habían hablado de la Santa Inquisición, porque yo vengo de un colegio nacional, pero no es un colegio eh, obviamente que es católico, pero no está el catolicismo pues a mil, me dejo entender. Entonces me acuerdo que en historia sí nos hablaban de la Inquisición, que perseguían a aquellas personas que no eran católicos, por aquí y por allá. Más bien yo que te iba a decir, en mi caso yo no he llevado el curso de filosofía. En realidad, yo no he llevado el curso de filosofía durante toda mi secundaria. Yo no lo he llevado, en realidad yo he llevado ese curso de filosofía en la academia cuando yo me estaba preparando para postular a la universidad. Y pues obviamente en la academia no te van a enseñar a pensar, sino solamente te decían quién es Tales de Mileto, quién es Sócrates, quién es Platón, cuál es su elemento, o sea, algo memoria para el examen, porque bueno, es triste decirlo, pero nuestra universidad responde a un examen memorístico. No, no es un examen, pues, que te incentive la parte crítica, la parte reflexiva. Ya creo que cuando estás dentro de la universidad ya la historia es otra, ¿no? Pero sí, la historia es otra, pero cuando yo he estado en mis 5 años de la secundaria, yo nunca he llevado el curso de filosofía. Sí llevaba lo que era formación ciudadana y cívica, persona, familia y relaciones humanas, pero filosofía como tal, no. Yo lo vine a conocer por la academia y ya luego cuando estamos en la universidad. Y recuerdas cuando nos enseñó cierto profesor, que muy lindo, yo lo recuerdo con mucho corazón, que siempre decía la culpa es del Al gobierno. gobierno y hay más motos que personas. Sí, 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 y siempre mencionaba, me acuerdo, a Salazar El Bondi, porque, bondi. claro, porque era un profesor, hay que decirlo, que nos tocó ya en una edad muy, muy, Muy muy adulta, pero avanzada. sí Ajá. era alguien que sabía bastante, y tengo Sí, muy buenas referencias de que tiene una muy buena, bueno, que ha tenido una muy buena preparación, que sí. me parece que ha estudiado en San Marcos. Ujú. Entonces, pero a nosotros nos tocó ya mayorcito. Sí. Pero mira, curioso, porque él siempre hablaba de Salazar Bondi y yo, ni por acá creo que yo le agarré odio a Salazar Bondi en algún punto, comencé a tener pesadillas con Salazar Bondi. Y mira, ahora, cuando he estado en un colegio enseñando, me dio la oportunidad de hablar de Salazar Bondi. Y da la casualidad de que Salazar Bondi era bastante revolucionario, digámoslo así, ¿no? Hablaba sobre una sociedad que también censuraba mucho, o sea, él hablaba justo también de la censura. Es muy curioso porque él publicaba también en los periódicos antes, ¿no? Esta situación editorial, ¿no? Que antes existía, que se publicaban pedacitos de ensayos y era un poquito más interesante, ¿no? La parte cultural de que cada uno tenía su periódico y es como que la gente se culturizaba, aprendía y entendía, no como ahora esos periódicos que dan pena. Como yo te decía, la parte, ¿no? Esto de filosofía, yo sí la tuve y luego hubo un cambio abrupto en el sistema educativo y luego ya lo perdimos totalmente. Y luego yo ya después cuando estuve en la universidad, ya en los últimos ciclos, recién me enteré cuál había sido el motivo, que consideraban que era muy, digamos, o sea, la principal justificación fue de que hacía pensar demasiado a las personas y a los estudiantes, que les daba ideas diferentes a lo que la gente esperaba, ¿no? Eso también nos lleva otra vez, ¿no? Ahora al campo educativo, como ahora los padres, ¿no? Están muy preocupados, digámoslo así, por lo que leen o consumen sus hijos e hijas. Porque incluso, por ejemplo, no sé si has visto estas propagandas en los colegios que siempre salen. Aquí hay buenos espacios para pensar libremente y aparte siempre mencionan esa palabra y se fomenta el pensamiento crítico. Ahora, ¿qué le llamamos pensamiento crítico en nuestra sociedad, no, Pau? A ver, coméntanos. Mira, ¿sabes qué es lo curioso? Y tipo, no quiero quizás ser muy malvada o muy X. Yo justamente te comentaba de la universidad.
que nuestra universidad pues responde todavía a un examen memorístico, a un examen que es este de memoria, y considero que ya es hora que la manera de ingresar a una universidad nacional, los filtros sean otros. eh, Entrevistarte, por ejemplo, ¿por qué no hacerte una entrevista personal? ¿Qué preguntas te puedo plantear? ¿Por qué quieres estudiar en en nuestra universidad? ¿Cómo tú contribuirías a tu sociedad, a tu comunidad, etcétera? Y sabes qué es la situación ahorita en nuestra comunidad, que es Chiclayo. Hay colegios que son preuniversitarios, ojo que yo no tengo nada en contra de los colegios preuniversitarios, he enseñado en colegios preuniversitarios. ¿Y por qué se hace esta distinción entre colegio preuniversitario? Porque están más evocados a los contenidos. Y curiosamente, estos colegios que quizás tienen esa visión de ser de dar puro contenido, son ellos también los que dicen o promueven el pensamiento crítico. Pero si somos sinceros, no se da ese espacio o esa cobertura para que tú desarrolles el pensamiento crítico porque no comienzas tu sesión como tal, tu sesión de clase como tal, que comienzas en este caso por la parte de los saberes, por la parte de la motivación, por la parte en este caso de la pregunta problema, de la pregunta retadora, ya que vas con tu título, tu propósito. No, tú llegas, chicos, buenos días, lista, porque yo lo he hecho, tengo que decirlo también. Y llegas ya, el tema, y se pone, no, tema número uno, vamos a ver el género narrativo, ya, ¿qué es el género narrativo? ¿Cuáles son las especies? Y ya. Entonces, no se está enseñando lo que es el pensamiento crítico, cuando curiosamente se está que pregona, que pregona, que pregona, que hay que ser críticos, hay que pensar que esto, que el otro. Pero ¿qué pasa si cuando la gran mayoría de nuestros colegios, de nuestra comunidad, no hacen, o sea, no lo llevan a la práctica, dicha acción? Entonces, sí, pensamiento crítico es que tengamos estudiantes que en un momento ya muy corto van a ser ciudadanos, van a ser parte de esta sociedad de manera formal como tal, y queremos que sean estudiantes que pregunten, que piensen, que interroguen, si te gusta porque te gusta, si no te gusta porque no te gusta, o no necesariamente tenemos que encasillarnos con el sí o con el no, cuál es tu postura, cómo te muestras, estudiantes que sepan también escoger a sus futuras autoridades y que no siempre se queden en este caso en la ignorancia. Y ahorita ya no solo es en los colegios, es en todos los colegios que su marketeo es pensamiento crítico, les enseñamos a pensar, les enseñamos a reflexionar, pero en la práctica, vean. Exacto, Pau, justo también como tú lo comentas, ¿no? Especialmente esta distinción, ¿no? El colegio preuniversitario siempre está enfocado en, tienen que ingresar a la universidad y vemos que tienen que obtener ciertos contenidos para poder responder una pregunta objetiva y ya está. Y por ejemplo, bueno, ya en matemática, cuestiones de resolución, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que sí, siempre los colegios preuniversitarios no han tenido esta distinción, ¿no? De los contenidos son lo más importante. Y llega un punto incluso en el Colegio Nacional donde también se le da importancia también a los contenidos, porque dicen, es que comienzan a compararse, ¿no? Porque también me ha tocado ver esa situación de que dicen, mira, tal colegio está más avanzado, entonces, ¿qué nos falta? Afianzar más los contenidos. Entonces comienzan a enfocarse en eso y eso. Pero como tú dices, ¿no? Este marketeo de que siempre mencionan todos los colegios ahora en general, ¿no? Sean nacionales, particulares, sean preuniversitarios, etcétera, siempre están con este ítem de aquí promulgamos o fortalecemos el pensamiento crítico. A ver, aplícame una chacana. Te juro, aplícame una Estás chacana. fuerte tú, amiga, estás fuerte. A esto no te... Aplícame una checada pregunta. No, sí. ¿Te acuerdas cuando también nosotros aquí pensando que en realidad vamos a tener un súper pensamiento crítico? En realidad a nosotros también nos ha costado, ¿no? Por ejemplo, pensábamos que éramos buenos formulando preguntas abiertas y vino un profesor y nos demostró que no sabíamos nada. Y cómo esa experiencia de alguna forma nos ha servido para mejorar o más que todo para seguirnos cuestionando, seguirnos preguntando, porque ya no nos preguntamos con cosas de sí o no, sino por qué, de qué manera, o sea, cómo está esta situación, etcétera. Y
justo esa situación, especialmente en los colegios, está siendo bastante preocupante porque a los papás, digamos que lo que más les preocupa son el hecho de los contenidos y dejan de lado, ¿no? Esta visibilidad de las diversas capacidades y competencias que puedan tener. A veces un alumno o una persona en general puede tener la disposición para querer hablar, dialogar o reflexionar sobre algo, pero no tiene el espacio, ¿no? No tiene ese momento para poder explayarse y poderse expresar. ¿Qué pasa ahora con estos estudiantes, no? Que no tienen esta disposición. Por ejemplo, puede ser un maestro que hable sobre cierto libro, pero el alumno, digamos, que puede decir, a ver, ¿y por qué no leemos cierto fragmento o qué podemos dialogar o puede preguntar y se le cierra ese espacio? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí? ¿Qué estamos haciendo, digamos, los maestros en este caso, Paola? Bien, vuelvo yo. Mira, el no darle ese espacio, esa tribuna al estudiante, lo estamos limitando. No le estamos dejando en este caso que el estudiante fluya, que el estudiante responda, que el estudiante participe, se involucra. Porque sabes que te comento, justamente recién yo he estado leyendo un poco más acerca de lo que es la lectura como tal, la lectura como categoría. He estado viendo He estado leyendo a diversos autores que son parte de todo este canon, que son los autores bases, y hablan, por ejemplo, de que nosotros como maestros, cuando enseñamos a leer, obviamente que cuando digo leer ya me refiero para ir a la parte de la comprensión, es curioso, nosotros los maestros hacemos preguntas, pero esas preguntas nosotros ya tenemos unas respuestas esperadas. ¿No? Y si el estudiante no te da estas respuestas esperadas, entonces tú lo encasillas y dices, no, estás mal, estás equivocado, estás cerrado. Y lo que vas a causar, pues, en ese estudiante, vas a causar que el estudiante se cohíba, que ya no quiera participar, que esté equivocado, que esté errado. Porque nosotros, quiera que no, como maestros, ya, porque todos en realidad comenzamos errando y cometiendo muchas falencias, pero en el camino ya vamos mejorando, nos vamos puliendo. Incluso yo que tengo 25 años, todavía me falta mucho por avanzar, por recorrer y cada vez me doy cuenta de cosas que he cometido en el pasado, cosas que he cometido recién y que estoy viendo la manera de cómo ya no cometerlas. Entonces nosotros los maestros ya tenemos también algo como que planificado, como que preestablecido, y si el estudiante no dice esa respuesta, lamentablemente es, no le falta, no lo comprende, pero ¿por qué? Porque hay una respuesta diferente a la que nosotros esperábamos. Entonces eso también es algo también que me puso a pensar, a reflexionar, porque puede ser que el estudiante vea de otra manera. Justamente, te voy a hacer solamente breve. Nosotros en el área de comunicación, siempre lo que pedimos es que el estudiante diga cuál es el tema, cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias, etcétera. Pero curiosamente, cuando un estudiante lee un X texto y le dices, ya, bueno, del párrafo 1 sácame la idea principal. Y el estudiante te da esa idea principal, pero tú le dices, no, esa no es la idea principal, esta es la idea principal. Pero ¿y por qué la idea principal del estudiante no puede ser esa? O sea, ¿por qué lo que ha dicho el estudiante, esa no puede ser la idea principal? Porque el estudiante también ha seguido sus criterios. Y nosotros como maestros también tenemos nuestros criterios para decir, esta es la idea principal. Entonces, tiene que haber un punto de estar de acuerdo, porque si no, al final lo vamos a terminar confundiendo al alumno. Y son cosas que me he ido, pues, en este caso pensando, replanteando, etcétera. Y justo como tú comentabas, ¿no? A veces podemos limitar al estudiante con respecto a estas respuestas predeterminadas, ¿no? Justo también esto me recuerda a cómo a veces mi hermana también me comentaba que ella siempre tenía problemas en comprensión de lectura, porque me decía, ¿por qué esa no es mi idea principal? Yo entiendo en el texto que esa es la idea, ¿y por qué no es? Y siempre venía bien enojada por eso. Y es una cuestión también para reflexionar bastante porque hablamos sobre pensamiento crítico, sobre libertad del pensamiento, sobre expandir nuestras ideas, cuando en realidad ya tenemos una idea predeterminada. A veces consideramos de que la única forma en la cual debemos pensar está ya cosificada, está ya pensada o estructurada, y si no es eso, no es nada. O si no, no corresponde a lo que esperan. Por ejemplo, algo curioso que a mí siempre me pasaba es a veces con mis estudiantes. Yo nunca les decía, por ejemplo, que sus ideas estaban mal,
sino que trataba siempre de explorar, ¿no? Lo máximo posible la lectura. Me decían, Miss, para mí esto, por ejemplo, una vez me acuerdo que leímos el cuento de El beso de Evans, de Abraham Valdelomar. Y recuerdo que a ellas les encantó, o sea, yo les leí la primera parte, iba preguntando, por ejemplo, a qué se debía esta sensación, por qué la necesidad de Abraham Valdelomar, por ejemplo, fusionar la parte de la visión de él, la visión de ella, la visión de los ángeles, por qué este escenario, por qué no otro, por qué el cielo, por qué no el infierno, a ver, piensen, piensen. Y a veces me decían, Miss, pero ¿por qué tenemos que pensar de más? Y yo, estas niñas de Dios. A veces se salieron con esas cosas. Y habían algunas alumnas que sí, es como que reflexionaban, cuestionaban, e incluso algunas me daban unas teorías que yo decía, o sea, tenían una explicación muy buena para todo y eso me gustaba. El hecho de darle el espacio al estudiante para poder reflexionar y cuestionar, dar su opinión más que todo, porque a veces como maestros pensamos de que la única opinión es la nuestra o la que encontramos en el libro. Por ejemplo, algunos trabajan con libro y dicen, si es esto, está bien, si no es eso, está mal, o lo descartan. Y el alumno de alguna forma se desmotiva, ya no quiere volver a participar, ya no quiere volver a compartir, entonces más bien estamos ahí cerrando la idea, ¿no? O obstaculizando el hecho del pensamiento crítico. Y justo como comentaba, ¿no? La chacana pregunta, a nosotros también nos costó bastante cuestionarse, a llegar a este punto de nuestras vidas, uno ha tenido que pasar por muchas cosas y por muchas experiencias, no es que nosotras tengamos todas las herramientas del mundo porque bueno fuera, ¿no? Sino que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y eso es algo importante. Por ejemplo, Pau, seguimos pues hablando, ¿no? De esta idea, ¿no? De pensamiento crítico y ahora cómo lo vinculamos, ¿no? Con la literatura. Por ejemplo, los libros que en las escuelas, por ejemplo, que tú has tenido que elaborar, son siempre los mismos libros, tú los propones o los proponen algunos maestros. ¿Has visto alguna variación desde que tú estudiabas en el colegio hasta ahora o son los mismos textos de toda la vida? Te comento, yo comencé a elaborar oficialmente en el año 2023 y en el año 2023 nosotras estábamos en lo que era todavía haciendo la carrera y ya estábamos por iniciar la práctica docente, pero estuvimos nosotras en diferentes grupos. Entonces yo decidí aventurarme y me fui pues a Motupe, allá fue mi primer centro laboral. Yo tenía pensado ahí trabajar y a la vez hacer prácticas, típica peruana. Ya quería trabajar y hacer prácticas, pero bueno, no se pudo porque mi docente no iba a viajar hasta Motupe. Así que tuve que renunciar y regresé a Chiclayo y hice las prácticas en un colegio nacional, pero aquí yo dándola toda, a su vez trabajé en otro colegio, o sea, prácticas acá y trabajaba por otro lado. Entonces, en el primer colegio que estuve, que es el que me abre las puertas, me daban libertad. Libertad en este caso de que yo misma escogiera mis textos, todo por aquí y por allá. Era un colegio que se mostraba muy abierto, muy receptivo. Era un colegio que sí, también tiene la creencia en Dios, sus festividades, todo, pero la fe no al 100, no al 1000, ni nada que ver. Y te daba esa libertad. Y era un colegio que también pues estaba abocada a la parte del contenido, pero el docente era más libre. El docente era más libre. Ya luego cuando vine al... Pero bueno, no tiene nada de malo, ya lo dije, ahí estudié y ahí hice mis prácticas y la verdad me ha ido ahí muy bien. Ahora, acá quiero hacer un paréntesis. Yo les dije que yo hice mis prácticas y a la vez trabajaba en otro colegio. Entonces, ¿qué pasa? En el otro colegio que yo estaba trabajando, yo propuse en este caso trabajar cuentos de terror. Propuse, por ejemplo, el cuento de El gato negro, propuse El corazón del actor, propuse La gallina degollada de Horacio Quiroga, propuse Diarios de Joseph Conrad y no recuerdo qué otros cuentos. Y entonces resulta que en ese colegio se estaba permitido que los papás tuvieran quizás nuestro número celular y nos llamaron, pues no. Y entonces a mí me llama una mamá y porque no recuerdo específicamente qué texto le toca a su hija, a mi estudiante no sé qué texto le toca, pero iban a trabajar en grupos y me dijo que ella deseaba, o sea, pero ella muy enérgica, muy fuerte, pero sí fue respetuosa conmigo, que ella deseaba, no deseaba, exigía, sí, exigía
pero siendo igual respetuosa, no, nunca me faltó respeto ni nada, exigía que a su hija se le cambiara el texto. Que se le cambiara el texto, ¿por qué? Porque eso invitaba y invocaba al demonio. Sí lo dijo, que invocaba al demonio, invocaba al diablo, que ellos estaban pues en una edad donde quizás ellos quizás iban a querer jugar a la Ouija, etc. Y entonces ella hablaba así, de verdad. Ella hablaba por su hija, ella hablaba por su hija y y que no, que su hija no iba a leer eso. O sea, simplemente, o sea, mejor dicho, que si yo como profesora insistía y que me entercaba de que sabe que no, ella tiene que leer este cuento, ella decía no. Yo como madre digo, mi hija no lee y punto. Así estuvo. Y bueno, y opté por cambiarle el texto, le cambié al grupo, porque no era solo ella, era el grupo. Luego me pasó también en ese mismo colegio con esa misma mamá, que yo también, curiosamente le tocaba todo mal a la niña, no mal. Yo leí una obra muy bonita que a mí me gustó, que es la obra Campos de Fresa, del autor Jordi Sierra y Fabra. Esta obra solamente así de manera con líneas generales, es una obra que está centrada en adolescentes o jóvenes que están en la edad de 18 años, recién están en la mayoría de edad, y que son jóvenes que van a tomar y que comienzan con este tipo de consumir drogas, porque en la obra ellos comienzan a consumir drogas, ellos consumen, probaban, etcétera, de cosas. Y porque yo se las hago leer, pues eso a mis estudiantes, porque me parecía muy, muy interesante, muy reflexivo, las personalidades de los personajes, etcétera. Y por un tema de concientización, porque la obra es una obra que tiene un final realista, porque está basada en hechos reales. Es una obra española. Jordi Sierra y Fabra es un autor español. Ese tipo me encanta. Entonces la señora me dice que no. Me dice, ¿sabe qué, Miss? Tampoco, porque tampoco porque veo que esta obra usa malas palabras. ¿Y qué pasa? De que Jordi, bueno, el escritor, a veces empleaba la palabra mierda. O sea, no es que la palabra tuviera un mal vocabulario, pero por ahí quizás se escapaba un mierda, ¿no? Por ejemplo. Entonces la señora dijo, no, mi hija no va a leer esto por aquí y por allá. Y ya le digo, está bien, le voy a cambiar la obra. Tenía yo 22 años tenía, 22 años. Y ya, y le cambié. Pero vi una contraparte, por ejemplo, de una mamá que me dijo, Miss, la obra que le ha cambiado a tal estudiante, quiero que se la pase mi hija. Y entonces yo le digo, mire señora, pero va a encontrar esto. Y digo, no, Miss, yo que mi hija lea, yo no me hago ningún problema. Entonces vemos en este caso una contraparte. Luego también otra experiencia que he tenido fue, yo fui a Huaraz con una amiga y con un profesor porque tuvimos un congreso y nosotras hablamos sobre el texto El Viejo, ya del autor Óscar Colchado Lucio. Se los recomiendo, Óscar Colchado Lucio, específicamente con la obra Rosa Cuchillo. Léanla, es un autor ancashino aquí del Perú, buenazo. Entonces, pero este texto teníamos que antes nosotras hacer un recojo de datos. Y este texto es muy bonito porque recoge lo que viene a ser parte de nuestras creencias como personas. Este cuento trata específicamente sobre la muerte y comienza con un epígrafe. El epígrafe, las palabras exactas no las recuerdo, pero dice que cuando una persona, antes de morir, recoge sus pasos. El epígrafe obviamente es más formulado. Yo solamente te estoy diciendo lo que evoca mi mente, ¿no? Entonces necesitamos, porque nosotros el Perú, no solo es la sierra, no solo la selva, sino también acá en la costa, nosotros somos ricos en creencias, que si la lechuza canta en la noche es porque alguien va a morir, que, ay no, que la señora ha muerto, uy no, por razón que ayer me tocaron la puerta y no la abrí. Entonces nosotros estamos llenos de creencias. Entonces, ¿qué pasa? Propio del hablar de la persona del Ande también, el cuento tenía, por ejemplo, la palabra jijuna, ¿ya? Ay, ese jijuna. Y yo, por ejemplo, la palabra jijuna, yo sí la he escuchado. Ay, eres un jijuna, ¿ya? Y no recuerdo qué otra palabra tenía. Entonces yo
quise aplicar esa obra, perdón, ese cuento, porque es una hoja valiosísima, El Viejo. Oh, No recuerdo si la quise aplicar con cuarto, quinto de secundaria, pero antes le dije, profesor, me acuerdo, le dije, director, le digo, yo voy a ir a un congreso y quiero aplicar ese cuento. Me dijo, ya, está bien, perfecto. Y entonces me dijo, pero antes pásamelo para yo leerlo. Le digo, ya. Y ah, entonces él agarró, claro, me dijo, pásamelo para antes yo leerlo. O sea, es como que él era el filtro. Y entonces él agarró y me dijo a mí, me llamó de una manera linda, ¿no? Amable, y me dijo, mira, Chantal, no se va a poder. Me dijo, ¿por qué? Porque aquí el cuento tiene dos palabritas. Tiene la palabra jijuna y no recuerdo cuál era la otra palabra. Si carajo, no sé. Y me dijo, tú sabes que acá los papás son religiosos, no se va a poder. Y ya, y lo apliqué en el Carvajal. Y en el Carvajal, la profesora que era la de aula, no, normal, no problemas. O sea, yo, por ejemplo, yo en el Carvajal, yo nunca me he sentido censurada, yo nunca me he sentido cohibida, los estudiantes se mostraban muy receptivos, o sea, no era como que, wow, no, porque incluso hasta la palabra carajo, o sea, es una expresión. ajá, Y yo ojo que yo no estoy diciendo que yo estoy promoviendo el lenguaje suez, no, nada que ver. Pero hay palabras que son expresiones y inevitablemente los autores, los escritores lo van a plasmar en el texto porque quiera que no hacen un recojo en nuestra ajá, realidad, en nuestra forma de exacto. ser. Entonces aquí Oscar Colchado Lucio lo que estaba haciendo era agregar una expresión, un término como, jijuna, yo lo escuchaba acá, porque acá Ujú, mi familia no todos son acá de Chiclayo, tengo familia que también es de la sierra, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, Jordi Serri Fabra, que es español, para él normal, quizás mm, decir por ahí mierda, o sea, pero no es que se ajá, dice con una mala intención, sino que sí, es la ajá, propia expresión. expresividad. Claro, entonces eso es quizás lo que los padres, ojo, no solo los padres, porque puede pasar con otras personas que no necesariamente tienen que desempeñar ese papel o ese rol de padre de familia, pero se ponen tan herméticos, tan cerrados, y es que no, no y no. Por ejemplo, yo te juro que por este tema de los cuentos de terror, a mí la señora, o sea, él me dijo, la señora me dijo que a mí me exigía cambiarle, y si yo no le cambiaba, su hija simplemente no la leía. O sea, así fue, o sea, así fue literal. No porque su hija no iba a leer, no iba a leer, y ella tenía prohibido. Entonces, eso, a ver, ella estaba en segundo, ya pues debe estar ahorita en quinto de secundaria. No sé cómo le estará yendo, no sé si cuando esté también en la universidad, porque una cosa es cuando eres Estudiante. adolescente, pero estudiante, claro, y quizás tus papás todavía te pueden limitar, te pueden decir qué hacer o qué no hacer. Vamos a ver si que, bueno, si algún día me la encontraré, quizás ya, quizás cuando está en la universidad, quizás ella también tomando sus propias decisiones, amplía, etcétera, qué sé yo. Pero eso es lo que yo he vivido, mis experiencias. O sea, yo sí he sido censurada en cuanto a lo que yo he seleccionado para que lean. Mm. Ay, qué fuerte, mi Pau, ¿no? La situación a veces de los papás en modo... Y yo también, por ejemplo, he escuchado muchísimo esto, es que como yo pago cierta pensión, los maestros tienen que hacerle caso a los padres de familia. Y es como que existe un terror muy particular. Yo le digo terror porque literalmente es un miedo constante que a veces tienen los colegios, que son particulares o realizan un pago, ¿no? Por pensiones y siempre dicen de que el padre, como es el cliente, él es el que tiene siempre la razón, ¿no? Y se debe hacer, digamos, lo que él exige y bueno, incluso ya rompen, ¿no? Esta barrera a veces ya de el hecho de que, bueno, en el aula, en el curso, la autoridad es el maestro. Y bueno, si el maestro recomienda tal libro o están hablando sobre tal tema, se debe respetar eso porque el maestro sabe lo que está haciendo, ¿no? Por algo es un especialista, por algo somos especialistas, no es que señora, no sé, sacamos el título, no sé, por arte de magia. Y los papás parece que todavía no entienden eso, ¿no? Del hecho de que siguen limitando a sus hijos con respecto a las lecturas y estas limitaciones, a pesar de que los padres también las vean como mínimas, de que solamente son libros, son textos que podemos prohibirles, a veces esta falta de cuestionamiento, reflexión, hace que los mismos adolescentes se cohíban y ya no puedan reflexionar o cuestionar incluso su propia realidad, ¿no? Existe este tipo, digamos, de manipulación con respecto al conocimiento, sobre qué cosas se deben leer o se deben explorar. Como tú cuentas, ¿no? En tu caso que justo pasaba en este caso
como esta comparación, ¿no? En donde hacías tus prácticas y en donde laborabas. Y es como que muy distinto, ¿no? Y a mí también me pasó algo muy particular también cuando yo enseñaba en el colegio de varones. Y la verdad que era muy chévere. O sea, es muy genial cuando los colegios nacionales de alguna forma te dan esa libertad, ¿no? De que los muchachos pueden leer absolutamente todo, justo como tú dices, ¿no? A veces hay palabras que la gente se lo toma muy escandalosamente, creo yo, porque a veces son expresiones, tal vez uno no las utiliza. Y como tú dices, ¿no, Pau? No, en realidad no estamos promoviendo el hecho de que no se hablen de ese modo, sino que es parte de la realidad. A veces puede haber, digamos, a veces incluso cuando vamos por los combis o vamos a coger un carro o algo, ahí tú ves que los conductores están que se comunican de manera tan hermosa. Entonces uno se da cuenta que son expresiones que se utilizan en la realidad y la literatura es un reflejo de esa misma, pero parece que el adulto a veces pierde la noción de esa realidad. Piensa que solamente su realidad o su idea de realidad es la única que debe ser aceptada. A mí también me pasó algo particular, pero no con mamás. A mí jamás me pasó con papás, sino con colegas. Uy, no, yo me andaba mechando con medio mundo, Paola. Mira, Pau, tú has comenzado desde muy joven, ¿no? Desde antes de comenzar las prácticas a laborar, y es una experiencia, ¿no? Porque a veces los padres, como te ven joven, piensan que los padres pueden hacer de todo ya con uno, ¿no? Esa libertad, por ejemplo, de llamarte y decirte que mi hija, para darles así, ¡ah, señor, váyase a hacer clases usted! Entonces no aguantaría a su hija ni 2 días. Entonces es una situación súper fuerte, ¿no? Que a veces nos limita por más que uno quiera ser lo más creativo posible, que quiera dar lo mejor de sí, quiere ser el mejor maestro del mundo y no nos dejan y nos limitan a nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía justo con Lisdo el plan lector y recuerdo que una vez a mí con ella, por una situación, yo siempre hacía primaria, ¿ya? Nunca tuve ningún problema con primaria, te juro. Jamás. Yo me encargaba del plan lector de primaria y jamás tuvo un problema. Jamás. Yo hasta les hice leer cuentos de, por ejemplo, del fallecimiento de familiares. Hablábamos, por ejemplo, de conflictos bélicos. Les puse hasta Mafalda. O sea, les puse muchos textos que incluso me acuerdo que una vez fue no, el vicario que hablaba al revés y me acuerdo que una de las palabras, cuando las invertía porque era disléxico, me acuerdo que decía algo así como, mierda, creo, ausente fue un término, pero nunca me reclamaron por eso, o sea, nunca fue así. Pero da la cuestión de que con mis colegas sí pasaba algo distinto. Yo, con mi experiencia de primaria, dije, ok, nunca he tenido ningún problema, ok, puedo hacerme cargo de secundaria por un día, dije, por un día me puedo hacer cargo y ese día fue una desgracia, Pau. Te juro, ya por poco llamaba a la policía. Porque recuerdo que puse una lectura de Ray Bradbury, si no estoy mal, y justo venía este término el término de cagada, me acuerdo. Pero o sea, no era un término, digamos, que se utilizaba para una persona o eso, sino por un objeto desconocido, en donde se había caído el personaje, entonces como que dijo, ve esta cagada, sí, tal cual. Y no fue como que, o sea, no fue, digamos, algo verbal, sino más que todo una cuestión de el personaje con el objeto. Uy, no, Dios mío, me mandaron a llamar, que llamaron a otra profesora para decirle si había leído el texto que yo había puesto. Porque todo el mundo asumía que había sido yo la que había subido la lectura, no sé por qué. Entonces me llamaron y yo le digo, bueno, mire, digo, sí, tiene un término un poco no tan agradable, le digo, pero es parte del contexto, le digo, pero no está dirigido a otro personaje, sino más bien a la situación como tal. Le digo, es parte del contexto. Y me dijeron, no, pero tú sabes que la amistad él no lo ve de ese modo. Y después llamaron otros maestros, o sea, del mismo bando de la maestra. Y dijeron que sí, que habían palabras muy subidas de tono. Y yo, palabras, es mucha multitud, son un término. Pero bueno, dije, bueno. Y ya bueno, y desde ese momento yo ya me sentía, o sea, yo, tú sabes, yo siempre me sentía muy liberal y me dijeron, saca la lectura y cámbiala por otra ahora mismo. Y yo, la verdad, dije, no. Digo, ¿por qué tendría que cambiarla si no tiene nada de mala la lectura? No es como si en realidad
en el contexto no se pudiera entender. Para eso está el maestro, ¿no? Para guiar, para orientar. Pero los maestros a veces se escandalizan por cosas que no deben. Yo digo, ya, no sé, otra cosa. Pero para otras cosas sí son buenos. Pero en fin, eso es para otro conversatorio. Pero sí, o sea, la censura ahí estuvo muy fuerte porque me dijeron, no, tienes que cambiarla. Y yo me cerré. Yo dije, yo no pienso cambiar absolutamente nada. Si quiere que lo cambie, entonces alguien más. Y lo cambió otra persona. Y esa fue una de mis primeras etapas de censura, que yo lo sentí muy de frente, porque siento yo que a veces las personas olvidamos que el proceso de lectura es también el maestro es guiar. A veces si uno se escandaliza, por ejemplo, yo incluso les fui a preguntar a mis alumnas, porque a ver, qué tan escandaloso habrá sido, digo, tal vez yo no lo entendí bien y fue a preguntar. Y mis alumnas dijeron que incluso el cuento les parecía muy complejo, que lo único que habían entendido era el término. Porque decían, vi son muchos nombres, ¿qué es eso que de las momias? ¿Cómo es eso que Tutankamón? No entendí. O sea, era un texto en realidad bastante complejo sobre historia, o sea, estaba muy bueno. O sea, y en vez de ver la complejidad del texto, se fueron simplemente por el término de la palabra. Incluso yo tuve unas alumnas, por ejemplo, que eran de quinta secundaria, que me dijeron, Miss, ellas por ejemplo sí la entendieron, me dijeron, Miss, la lectura estuvo muy buena, porque les tocó un maestro que sí lo vio dentro del contexto. Buen pata también, buen profe. También era de historia, pues entonces ya entendía más o menos por dónde iba, ¿no? Entonces no lo vio por otro lado. Y recuerdo que mis alumnos dijeron, Miss, pero está bien porque en nuestra misa anterior, o sea, incluso ella siempre justificaba de que decía, tienen que leer así con emoción. Por ejemplo, dice que el año pasado habían leído a María Vargas Llosa y decía, ahí dice mierda, dilo con emoción. Así, les hacía leer así con unas ganas y me dijeron, Miss, así que no hay problema. O sea, yo no entiendo por qué tanto escándalo por un término. Le digo, bueno, chicas, ahí lo vamos a dejar para evitar problemas. Le digo, ahí se quedó. Y por ejemplo, una hora, desde ese momento, yo ya no sentía la motivación para hacer el plan lector, te juro. Yo siento que ahí me quitaron a mí todas las ganas de seguir haciendo mi plan lector y dije, ya, hasta aquí llegué, hasta aquí fue. Pero mira, qué curioso porque las estudiantes se daban cuenta, o sea, tú te das cuenta cuando tú les preguntas a las estudiantes o a los estudiantes cómo se sienten con la lectura. Y ellos dicen, mira, o sea, no lo ven por otro lado que tal vez lo ve el adulto que lo ve muy satanizado, creo yo ese aspecto de, como tú comentas, ¿no? De la señora de, no, es que mi hija no puede leer eso. Y por ejemplo, en este caso de la maestra, ¿cómo es posible que las alumnas lean esto? Ay, no, temor. Es como que las quieren enfrascar en ese sentido. Y recuerdo que como mi último acto de revolución dijeron, pongan los libros de lecturas y también se fue otra colega. Pero ella me lo dijo más amablemente, según ella, porque yo puse como recomendación que lean las niñas Avecinido, porque nosotras ya habíamos visto literatura peruana y yo les había medio contado de qué trataba y les llamó mucho la atención y algunas ya lo estaban leyendo. Y yo, ay, Dios mío, esta me despide. Y ellas estaban muy emocionadas y ellas pensaban que yo iba a quedar hasta el próximo año, pero tú sabes, yo había tomado mi decisión. Entonces, yo digo, como mi último acto, digo, será dejaré ya Avecinido en la lista. Yo mandé mi lista y después vino la profesora de la y me dijo, Guadalupe, tenemos que hablar. Y yo, ¿cómo, Miss? Y ya, bueno, y la cuestión fue esa que me dijo, bueno, nosotros, tú sabes, priorizamos la literatura universal. Y yo en mi mente, pero a veces no es literatura universal, o sea, ¿de dónde me sacas que no es literatura universal? Que no es literatura peruana. Y yo, ¿cómo? Y yo seguía muy admirada porque yo entendía a qué punto iba, pero no me lo decía de frente. Y dije, bueno, esas son mis recomendaciones, ya las mandé y no las voy a creer. Te Pues hacías la loca y cómo la disfruta. Es tu acto de revolución, tu acto o sea, de también de ponerte fuerte, de ponerte firme. Y mira, y tú tocas también un punto importante, Guadalupe, el tema del compañerismo, el tema de trato entre colegas, y a veces no se habla el mismo idioma sí. entre colegas, porque mira, nosotras somos profesoras jóvenes, porque recién, pues hace 2 años hemos egresado oficialmente y pues estamos trabajando con personas de nuestra edad, con personas que ya son estables, con personas que están en sus 40, 50 y también se les respeta bastante porque un hermano tienen todos esos años, tienen esas experiencias. Y yo me acuerdo que cuando yo fui a Motupe,
yo venía de un hermoso ambiente laboral. El director, la profesora, el director, la esposa del director, que también era profesora. Ay, excelentes personas. Yo venía de un ambiente laboral súper lindo, súper chévere. Y cuando voy al otro colegio donde te digo que tuve el tema con la mamá, de que me llamó, ¿no? Yo ahí no me hallaba. Simplemente no me hallaba porque literalmente sí conversaba, ¿no? Creo que no conversaba con nadie. Ah, no, sí, sí conversaba. No, por favor, mande Ay, corazoncitos para ¿verdad? Paola. Acompáñele su dolor. No, no, espérate, porque tú sabes que yo soy muy social, soy muy habladora. Ya me acordé, sí, se hablaba, solamente hablaba con una miss, era de matemática, con una miss de matemática, conversábamos todo. ¿Y qué pasa? Voy a solamente dar una pequeña información. Lo que pasa es que en ese colegio que estuve era un colegio religioso, pero no católico. Y Ah, ya. entonces, y entonces yo era católica. E incluso para los estudiantes, el que yo sea católica les causaba asombro, te lo juro, eso no es broma. Les causaba Sí. asombro, se hacían caras, se hacían gestos. ¿Sabes qué siento que era yo, Guadalupe? Yo siento que era como la manzana. La, la ma- La manzana de la discordia no puede ser, ¿no? no, la manzana de la discordia, no. La manzana, el fruto prohibido, ese que te va a abrir que te va a abrir los ojos, etcétera, qué vaina. Porque a mí se me acercaban los chicos, porque yo tuve los 5 grados. Sí, yo tuve de primero a quinto, yo les enseñaba lenguaje y literatura. Y entonces a mí los estudiantes de primero y secundaria me agarraron mucho, 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 mucho cariño. Y había un estudiante en específico que era muy devoto de su religión. Y siempre se acercaba, me preguntaba, porque ellos hacían sus cultos. Ellos hacían sus cultos en el colegio, todo. Y yo siempre muy respetuosa, partícipe. Y él me decía, pero ¿por qué no lee la Biblia? ¿Pero usted acaso sabe esa? Me iba dando cosas, datos de la religión y dándome a entender que que mi religión, porque yo soy católica, como que no, como que nosotros vivimos en el mundo. Porque no sé quién me dijo que para las personas que profesan otra religión, el ser católico es como no ser nada. Como que Sí. pese a ser católicos es como que somos muy libertinos. Ahí está. Ajá. Entonces ellos a mí así me veían a mí, como que yo era la atracción, lo atractivo, una católica acá, porque eran contadas las personas que eran de otra religión, que no era de su religión de ellos, pero eran otra. Pero yo era la única católica. Y yo, y yo era Eres el otra experimento cosa. social, ¿eh? Ajá, el experimento social. Entonces, incluso creo que por esa misma religión habían estudiantes que se me acercaban, me confesaban cosas y yo los escuchaba, yo nunca los juzgaba, les daba apoyo. Pero primero sí, primero de secundaria me agarró mucho cariño, segundo de secundaria también. Cuarto no, con cuarto una aula complicada, la verdad. Y quinto de secundaria, nunca me voy a olvidar, porque quinto de secundaria, aquí con tus espectadores, yo sí le sacaba la vuelta al director. Me acuerdo que a Soy ellos eso, sí soy eso. les hice leer El Viejo, les hice leer el cuento Cara de Ángel, del autor, no recuerdo muy bien, me parece del autor Oscar Reynoso, es un autor Oswaldo peruano. Reynoso. Osvaldo Amiga, Reynoso. te ¡Ay, arriesgaste demasiado, me sí, encantó. Guadalupe! Y yo, Amamos, amamos amamos. el acto más fuerte de revolución. Bestia. Sí, Cara de Ángel. Primero yo lo leí en mi espacio, pues, de mi casa. Y le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no leerlo? Y hacíamos lectura conjunta, lectura colectiva, en voz alta, tú lees acá, tú lees acá, tú lees acá. Sus caras, porque también había uno que otro término, cositas por ahí también. Tú sabes ya de qué va la Ajá. temática. Sí, 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 sí. Entonces sus caras de asombro, ¿sabes por qué? No es porque yo quiera hacer las cosas con mala intención o porque me quiero creer, ay, sí, yo leo esto, tú no, como que eres un conservador, no es que yo sea una liberal, porque también dentro de todo tengo mis cosas, tengo mis límites, etcétera, como una persona, pero me pareció necesario hablarlo.
hablarlo, comentarlo, discutirlo. Y lo mismo me pasó con el viejo. Por ejemplo, con el viejo el tema es que es un texto de creencias Ujú. y que los estudiantes se den cuenta que con esas creencias, que de la lechuza, que cuando alguien te toca la puerta, que cuando ves un gato negro, etcétera, de cosas, todas esas creencias que es parte de nuestra cultura, cómo puede ser llevado a la literatura. Entonces, nuestra cultura, nuestro entorno, nuestros diferentes espacios se conectan con la literatura. Entonces, ese era mi propósito. O sea, yo no tenía otro fin. Entonces, esa es la realidad. Y bueno, con quinta secundaria, que fue mi segundo colegio que te digo del 2023, yo arriesgué bastante. E Sí. incluso habían chicas de quinta secundaria, porque quinta secundaria yo me llevaba excelente. Las niñas, habían chicas así muy tranquilas, muy reservaditas, muy respetuosas, muy correctitas en todo el sentido de la palabra. Y yo veía, pues las observaba, que cuando ellas escuchaban, porque era una lectura, o sea, en colectivo, en conjunto, y se hacían así, o se sorprendían, o abrían sus ojotes, los estudiantes también, no, también, o sea, es que sabes qué, Guadalupe, no se debe censurar. La literatura es eso, es abierto y nosotros tenemos que realmente permitirnos explorar, conocer y todo va a ser cuestión de decisión. Las prohibiciones en la literatura no solo está en la parte sexual, no solo está en la parte de preferencias, como tú lo dijiste, está en la parte política, en la parte, por ejemplo, incluso hasta de creencias, o sea, Así hasta es. parte de culturas. Es como, o sea, curiosamente, o sea, es que prohíbes que una persona conozca las propias creencias de su país. Ajá, O sea, es exacto. algo que vamos a estar en constante discusión y pues no hablamos el mismo lenguaje, pero eso sí, yo considero que un poquito más abramos la mente. Ojo, yo no me considero que soy una liberal. No, yo también tengo mis cosas, tengo cosas en las que quizás todavía no me abro, todavía soy muy hermética, muy cerrada, pero es poco a poco, paso a paso. Por ejemplo, como pasa con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus obras, ¿no? Sí. Su vida también, muy polémica. Muy polémica ese hombre. Vivió, Sí, vivió, sí, vivió. claro, pero cuando nosotros hacemos leer una obra de Mario Vargas Llosa, no la hacemos leer porque queremos que amen al autor, porque bien lo pueden amar como bien no. O va a haber personas que digan, no, yo voy a criticar a Mario Vargas Llosa por esta razón, por esa razón y por esa razón. Y estaremos quizás ante un futuro detractor crítico de Mario Vargas Llosa, lo cual es totalmente válido. O como en este caso puede ser una persona que ha encontrado ciertos puntos en sus obras que merecen ser compartidas, analizadas, nuevos estudios, etcétera. Pero no mostrarnos pues tan reticentes, como que no, me parece, mi humilde opinión. Exacto, Pau, es tal cual, porque la verdad siento que arriesgaste demasiado. Yo soy tu mayor fan, Paola, definitivamente. Y es una forma que uno lo vea como que sí, es que esta persona quiere decirle esto, quiere hacer cambiar su forma de pensar. No, incluso nuestras propias creencias, justo un tema que tú has tocado. Por ejemplo, es muy raro ver el hecho de que las personas lean Jaguar Fiestas, que lean cuentos andinos, que lean, digamos, las tradiciones peruanas en su gran mayoría, porque recuerdo que incluso mis alumnas, una vez me acuerdo que también hubo un libro que me acuerdo que les comenté, me acuerdo el tema de la censura, justo de eso, porque estábamos hablando de Clorinda Mato de Turner. Y así yo también le hacía la jugada y yo con cuarto secundaria y con quinta secundaria, y yo con mis aulas sí, yo la daba toda, te juro. Porque uno se da cuenta de que las chicas y los chicos tienen que leer un poquito más, o sea, tienen que leer un poquito más su mente, tienen que conocer. Y si no conocen, ¿cómo van a ponerse a reflexionar o a comparar incluso su realidad? El hecho que tal vez una persona tenga unas cosas, tenga otra, cómo ha cambiado nuestra cultura, cómo va surgiendo nuevas incluso costumbres. Y recuerdo que una vez hubo una alumna que me preguntó, Miss, ¿y cuándo nosotros vamos a leer Lolita de Vladimir Nabokov? Y yo me quedé así, hija, ¿tú quieres que me despidas, no? Esa fue mi respuesta. Me dijo, Miss, ¿pero por qué? Y dice, Miss, es que se ve muy importante leer sobre ese libro porque he escuchado, o sea, y ellas ya estaban como que bastante, ya conocían un poquito más sobre el tema. Me dijeron, Miss, es que se ve muy interesante el hecho de no, como el autor pensaba de que quería más bien hablar sobre un tema importante de que era no esto de la pedofilia, ¿no?
y cómo después se fue cambiando este concepto del autor, porque me se encontré una entrevista de Vladimir Nabokov que obviamente decía que su obra no era lo que la gente decía. Y yo, ay, sí, me dijo Missy, ¿cuándo la vamos a leer? Y yo, no, hijita, aquí no creo que nos dejen leer eso, porque aquí yo termino despedida y tú expulsada. Y de verdad, o sea, hay situaciones en donde creo yo que los maestros estamos abiertos para poder brindarle las herramientas a los estudiantes para que puedan cuestionar, para que puedan reflexionar sobre su realidad, sobre el futuro, sobre cosas que pasan. Porque la verdad que a veces los jóvenes también están tan enfrascados en las redes sociales y tienen opiniones tan igualitarias y herméticas que no hay diversificación del pensamiento y ya no hay ideas originales. Bueno, y como estábamos comentando el día de ayer, antes de que Zoom no soportara, no, y No nuestras soportó. ex no soportó, debe ser varón. Y la cuestión es de que estábamos pues comentando esta situación de la censura desde nuestra experiencia y cómo, por ejemplo, a Paola le había pasado, ¿no? De que en su colegio ya había leído en tan corta edad un libro que todo el mundo como que, ¡ah! Oh my God. Pero incluso a partir de nuestra práctica docente, nosotras ya hemos tratado como que de darle las herramientas a los estudiantes para que puedan leer diversos libros y puedan cuestionar y reflexionar sobre su realidad, ¿no? Que es uno de los pilares más importantes al momento de educar nosotras. Entonces, Paola, ¿qué podemos decir ya para finalizar, digamos, como cierre? ¿Qué podemos sacar de entre todo lo que hemos dialogado, ¿no? Bien, Guada, como dices, a modo de cierre, nosotros en realidad no debemos vetar, censurar, prohibir diversos textos, ya sea porque hablen sobre la parte sexual, sobre la parte de las preferencias sexuales, o sobre la parte de la iglesia, o por la parte política, por temas familiares. Incluso tú comentabas acerca de Lolita, que tocaba el tema de la pedofilia. Y es bueno que también los chicos desde niños sepan que pueden encontrar muchas personas que no son buenas, que son enfermas, depravadas, etcétera. Y mientras uno más lee, más puede conocer, más sabe, más va formando su opinión, su juicio crítico, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces la idea es que nosotros como docentes, y no solo nosotros los docentes, sino los diversos lectores que pueden haber en los diversos espacios, ya sea familia, escuela, trabajo, la comunidad, qué sé yo, permitir abrirse, conocer, explorar, no porque yo quiera que tú, o bueno, no porque yo quiera, sino porque yo te invite a leer determinado autor, yo te estoy obligando, te estoy incitando, ¿sabes qué? Tú tienes que amarlo, tienes que quererlo, tienes que opinar lo mismo que él, porque no necesariamente lo puedes leer y quizás la opinión que yo tenga de él, tú quizás no la vas a compartir por ciertas y ciertas cosas y etcétera, y es totalmente válido. Claro está que en las escuelas la lectura es una lectura escolar, está regido por lo que lo dice la escuela, los criterios, pero no olvidemos que la escuela también prepara para la sociedad, nos prepara para este mundo, para vivirnos, y creo que la mejor información que vamos a encontrar va a ser siempre en los libros, pero que no se malinterprete el hecho de que lo que este libro dice tú lo vas a tomar al pie de la letra, jamás, porque cada persona en este caso puede discernir, puede diferenciar en este caso lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Y los libros en realidad son una puerta al corazón, son una puerta a la mente, son una puerta que nos va a ayudar también a ser más sueltos, más desenvueltos, porque cuando ya una persona lee, ya comienza a emitir juicios un poco ya más profundos, más elaborados, ya no te dejas engañar. Entonces hay que ser en este caso un poco más abiertos, y cuando digo abiertos, que no se malinterprete, ahí sí, la liberal, la revolucionaria, la que piensa distinto, porque no es así. No es que queremos formar un grupo de discípulos, partir una doctrina, una ideología, no, nada que ver, no va por ahí. Considero que los libros están a nuestro alcance, están a nuestra mano en diferentes formatos y no estaría de manera equivocada conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, cada una, yo tengo mis espacios, ahorita ando mucho por WhatsApp,
por WhatsApp, que esté ando un poco más activa. Creo que también voy a comenzar a estar activa en Instagram. Quién sabe, más adelante me anime a crear una página, ando con ese mosquito que me anda picando, ¿no? Porque quiero expresar y pues con la que siempre más descargo, me desahogo es con Wada, con ella ando, y también con Miguel que también es muy profundo, con Jessica también, entonces estoy pensando en ello, en tener un espacio, escribir, comentarle, así de manera muy breve. El mes pasado leí la canción de Aquiles, tengo muchas ideas que me revolotean, leí también Las penas del joven Werther, este mes he leído la leyenda del Sleepy Hollow, y también estoy leyendo, ya la acabé, la leyenda del Sleepy Hollow, y ahora ando leyendo El fantasma de Canterville. Ahorita ando con clásicos, con clásicos, ya después volveremos a quizás a una literatura contemporánea, una literatura potente, quizás con autores emergentes, pero vamos en ese espacio. Así que para todo el público y espectadores de Hablas Guadas, les quiero decir que por favor no se dejen censurar y que ustedes mismos son los que van a decidir si ese libro les ayuda o les contribuye en algo. Son totalmente libres y ojo que siempre acaban a tener a su fiel, en este caso Guadalupe, que va a estar ahí con sus videos, dándoles a veces muchos datos curiosos, nueva información, etcétera. Eso es por mi parte. Ay, Pau, me encanta cómo te encerramos esta conversación, ¿no? Entre amigas sobre un tema en particular, ¿no? Más que todo alentando a el público en general que no se deje censurar, ¿no? El hecho de que a pesar de que nosotras platiquemos sobre este tema, que no solamente se quede en una plática, sino que permita y abra espacios para seguir hablando. Tal vez saliendo de este video uno puede hablar, digamos, con sus amigos o recordar, por ejemplo, en mi colegio, ¿qué me hacía leer? ¿Qué cosas tal vez no recordamos porque a veces olvidamos ciertas cosas y las tomamos como muy normales y después de, digamos, escuchar este tipo de videos o tipo de conversaciones, como que podemos entender un poquito más de nuestro entorno, ¿no? Nos damos cuenta que nuestra sociedad está muy acostumbrado al hecho de que las personas piensen de una manera más orgánica o sistematizada, de manera unilateral. Es como que eso se debe pensar de este modo y se debe consumir de este modo. Y como tú dices, ¿no, Pau? El hecho de formar espacios en donde nos permitan expresarnos, hablar, cuestionar, pensar, porque nosotros podemos estar expuestos a muchas cosas, ¿no? Como tú comentabas, y no por ello significa que vamos a copiar o asimilar esas conductas o actitudes. Lo que hace la lectura en sí es bastante importante y darnos cuenta de que la escuela está para eso, ¿no? Para brindarnos, digamos, las herramientas, poder expandir nuestra forma de pensar y no entender de que la lectura es igual de que yo voy a leer esto y voy a copiar absolutamente esto, sino que lo que hace la lectura es brindarte una perspectiva más amplia y cada uno ya toma la decisión de seleccionar esa información y darse cuenta si es para cuestionar, reflexionar o para más darnos cuenta de que eso es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque a veces podemos verlo, pero de alguna manera mucho más errática, muy distante, tal vez decimos, no, eso no nos puede pasar a nosotros, ¿no? Pero después cuando nos vamos leyendo es como que nos volvemos un poquito más somáticos, nos ponemos en la piel de los personajes y nos damos cuenta de que nunca estamos exentos de que nos pueda llegar a pasar eso o que una persona cercana a nosotros pueda pasar por diversas situaciones. Entonces también lo que hace la lectura es eso, también entender y empatizar con las diversas circunstancias de otras personas, del contexto y seguir pensando. Es incorrecto decir de que porque leemos algo, vamos a copiar porque en realidad la lectura lo que hace es permitir mejorar ese nivel de comprensión y entender la realidad, entendernos incluso a nosotros mismos y específicamente no a la censura, porque eso no está bien. Por favor, no lo cometamos, ni siquiera con nosotros, porque a veces he visto personas que a veces se abstienen a leer ciertos libros porque dicen, ay no, pero ¿qué dirán si me ven leyéndolo? ¿O qué pasará si ven la carátula de este libro, tal vez me vayan a juzgar y vemos ese temor, ¿no? Esa lectura por vergüenza que a veces no la tomamos o no la asumimos porque simplemente está el que dirán de los demás.
Entonces espero que este video les haya gustado, esta charla entre amigas, entre Paola y yo, hablando sobre nuestras experiencias con la censura literaria, desde el ámbito educativo, desde nuestra experiencia, desde estudiantes hasta ahora como docentes, cómo le hemos visto, a qué nos hemos tenido que enfrentar, cómo nosotras asumimos una responsabilidad ante una situación como esta. Y no olviden regalarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba alguno de estos videos. Ya lo tengo memorizado ya esto. Y bueno, esperemos que Pau obviamente se anime a también tener su propio espacio. Obviamente le vamos a pochar porque amamos las pláticas con Paola. Entonces, adiós. Bye bye.